Diga conmigo el espíritu de servicio. Número 1, el sistema faraónico. En este día el Señor nos va a llevar a renovar la pasión por servirlo a Él. Y vamos a tener revelación del privilegio que es servir a Dios, servir a la gente, servir a la iglesia, servir a las almas, por amor y por agradecimiento al Señor. Amén. Trata de agrandar un poquito la letra. El sistema faraónico, Éxodo 1:13. Ya, usted va a apagar su celular un momento. Ya no es hora de tomar fotos, subir a su estado, en la prédica con el pastor, sistema faraónico en su estado de WhatsApp. No es el momento. Ahora usted se va a concentrar en la palabra del Señor. Amén. Y como dice el dicho, libertad, pero no libertinaje. Amén. Número 1, el sistema faraónico. Éxodo 1:13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con suavidad, con dureza. Verso 14. ¿Y cómo hicieron servir los egipcios al pueblo de Dios? Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Diga el sistema faraónico. La pregunta es, ¿cuántos años fue esclavo el pueblo de Israel en la tierra de Egipto? 430 años Israel sirvió a Faraón. Diga 430 años Israel sirvió a Faraón. ¿Cómo era el pago y el trato que Faraón le daba a sus sirvientes? ¿Cómo era el trato que el sistema faraónico, el sistema de Egipto le daba a sus siervos, a sus esclavos? Letra A. Leímos Éxodo 1:13 que Faraón los trataba con dureza. La palabra dureza es la palabra hebrea perek, que significa violento. El trato que Faraón y Egipto le daba a la gente que le servía no era un trato bueno, no era un trato delicado, no era un trato digno de un ser humano, era un trato duro y violento. Trata de agrandarlo, porfa. Letra B. ¿Cómo era el pago y el trato de Faraón? Letra B. Amargura. La palabra amargura viene del hebreo marar, que significa afligir amargamente. ¿Qué más? Y significa amargura la palabra marar. C. ¿Cómo era el pago de Faraón? ¿Cómo era el pago de Egipto a sus sirvientes? Los hizo esclavos. La palabra servir, servidumbre y servicio es la palabra hebrea abad, que significa esclavos. Ellos no eran simples sirvientes, ellos eran esclavos. No es que ellos en el momento que querían presentaban su renuncia, ellos eran esclavos. No es que era en el momento que ellos querían se iban de Egipto y paraban de hacer ladrillos, porque ellos eran esclavos. De ¿cuál era el pago y el trato de Faraón con el pueblo de Israel? Aflicción y angustia. Éxodo 3:7, el sistema faraónico. Éxodo 3:7. Éxodo 3:7 dice: dijo luego Jehová, bien he visto, ¿qué cosa? La aflicción de mi pueblo. Bien he visto, ¿qué cosa? La aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Qué es el sistema faraónico?
¿Qué es el sistema faraónico? Letra A. El sistema faraónico tiene la misión de oprimir con dureza, esclavizarte, traer amargura, aflicción y angustia. Súbame un poquito a la luz de acá. El sistema faraónico tiene la misión de oprimir con dureza, esclavizarte, traer amargura, aflicción y angustia. ¿Qué es el sistema faraónico? Letra B. El sistema faraónico es el sistema de este mundo. Todos, sin excepción, antes de conocer a Jesús, estábamos bajo la influencia de esta potestad demoníaca. Éramos esclavos de Satanás y sus demonios. Bajo la influencia de este sistema, trabajábamos y trabajábamos y trabajábamos sin ver el fruto de nuestro trabajo. El fruto de nuestro trabajo se iba en alcohol, drogas, sexo ilícito. Éramos esclavos de la depresión, de la amargura, de la aflicción, de la depresión, de la enfermedad, de la pobreza, de la deuda y de la ansiedad. Levante su mano, diga: Dios me liberó de Satanás y el pecado para que le sirva. Diga más fuerte: Dios me liberó de la esclavitud de Satanás y sus demonios para que yo le sirva. Éxodo 10:3. Éxodo 10:3. Ya, si no se puede, no se puede nomás, porque yo necesito ir rápido. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Todos levante su mano y léalo fuerte y que entre en su espíritu. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Qué espera Dios de mí después de haberme salvado? ¿Qué es lo que espera Dios de ti después de haberte sanado y liberado? ¿Qué es lo que Dios espera de ti después de que tú le recibiste en tu corazón, después de que Dios te liberó, después de que Dios restauró tu casa, restauró tu familia, restauró tu matrimonio, te liberó de alcohol, de drogas, de depresión, de adicciones, después de que Dios te sanó del rechazo, de la orfandad? ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Que le sirvamos. Diga: lo que Dios espera de mí es que yo le sirva. Diga: Dios me liberó para que yo le sirva. Dios espera que le sirvamos. Nos sacó de la esclavitud, de la depresión, de los vicios, de la amargura, para que seamos sus esclavos por amor. Fuimos liberados de la esclavitud de Satanás y sus demonios para ser esclavos de Jesús, pero esclavos por amor. Número 2. Número 1, vimos el sistema faraónico. Y tú tienes que entender que si tú no sirves a Dios, vas a estar sirviendo al sistema. A uno de los dos estás sirviendo, porque nadie puede servir a dos señores. Si no estás sirviendo a Dios, estás sirviendo al sistema. 2, el culto al ego. Las palabras yo, mí, mío, estas tres palabras son la definición de la naturaleza adámica. Son la definición de ¿qué? Del viejo hombre. Las palabras yo, mí, mío son la definición de el hombre carnal, de la vieja naturaleza y del
egoísmo. Vivimos en un mundo donde las personas solo piensan en sí mismas. A nadie le importa lo que le pasa a los demás. Las frases favoritas son: mi trabajo, mi familia, mis hijos, mis sueños, mis proyectos, mi vida. Todos buscan lo suyo. Todos buscan su propio bienestar. ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Cuál fue el propósito original de Dios al crear al hombre? Letra A. Dios hizo al hombre para que fuese Señor y siervo. Dios hizo al hombre para que fuese Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo predicamos la semana pasada. Dios hizo al hombre para que fuese Señor, pero no solamente Señor, sino que Señor y siervo. Y letra B. Adán escogió ser autoridad sin sumisión. Porque nosotros solamente seremos señores, reyes, gobernaremos, tendremos autoridad solamente si nos sometemos, solamente si vivimos en completa y total obediencia a Dios. Pero Adán escogió ser autoridad sin sumisión. Adán escogió liderazgo sin servicio. Porque lo que tú tienes que entender es que no existe liderazgo sin servicio. En ese momento que Adán escogió autoridad sin sumisión y liderazgo sin servicio, fue expulsado de la presencia de Dios. Su espíritu murió, comenzó a ser esclavo del pecado. Si no eres esclavo de Dios, eres esclavo de alguien más. Fue allí donde el hombre comenzó a vivir para sí mismo, en el momento que Adán pecó. ¿Cuál es la enseñanza? El hombre carnal busca ser servido y no quiere servir. El hombre carnal no está dispuesto a dar su tiempo para servir a otros. Para él siempre será más importante su trabajo, su familia y sus proyectos personales. El hombre carnal busca autoridad en el reino de Dios sin someterse a nadie. El hombre carnal busca liderazgo en el reino de Dios sin servir a nadie. Mira a tu hermano que está al lado, dile: ¿carnal o espiritual? Súbele un poquito la música. Número 1, el sistema faraónico. Número 2, el culto al ego. 3, el ejemplo de Jesús. Filipenses 2:4. Jesús vino a restaurar la naturaleza que Adán perdió. Por eso se le llama el segundo Adán. Filipenses 2:4 al 7. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué significa la palabra siervo que aparece en el verso 7? El Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Qué significa la palabra siervo? Es el griego doulos, que significa esclavo. ¿Qué se hizo Jesús voluntariamente? Esclavo. ¿Qué significa siervo?
¿Quién es un doulos? Letra A. Un doulos es un esclavo voluntario de la gente. Letra B. Un doulos es un esclavo por amor. Letra C. ¿Qué significa la palabra siervo? La palabra doulos. Un doulos es un siervo fiel. Letra D. Un doulos es uno que tiene una actitud permanente de servicio y se entrega por completo a los demás. Letra E. Un doulos es uno que no piensa en sí mismo, sino que su mente y corazón está en servir al prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que se despojó de su trono de gloria y tomó forma de un doulos. Ese es el llamado. Jesús fue un doulos. Jesús vino a restaurar la autoridad y el señorío del hombre a través de dos cosas. Diga: obediencia y servicio. Diga: Jesús vino a restaurar la autoridad que Adán perdió. Diga: a través de la obediencia y el servicio. Más fuerte, diga: obediencia y servicio. Mateo 20:25. Jesús es nuestro ejemplo. Versión NBI. Jesús es nuestro ejemplo de servicio. Versión NBI. Leamos todos juntos. Amén. Jesús los llamó y dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, levante su mano y que entre en su espíritu. El que quiera hacerse grande. Esa palabra grande es el griego mega. La palabra grande es el griego mega. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Allí la palabra servidor es el griego diáconos. Seguimos. Verso 27. Y el que quiera ser el primero. Esa palabra primero es la palabra griega protos. El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. ¿Y tú sabes cuál es esa palabra esclavo? Es la palabra doulos. Verso 28. Todos juntos. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué significa la palabra servidor? Diáconos, que aparece allí. La palabra diáconos significa uno que sirve a la iglesia y a la comunidad sin esperar nada a cambio. Diga: un diácono. Diga: un diácono es uno que sirve a la iglesia y a la comunidad sin esperar recibir nada a cambio. ¿Quién es un diácono? Un servidor. Uno que suple las necesidades de la iglesia. Uno que suple las necesidades de la iglesia y de la comunidad desinteresadamente. ¿Lo escuchó? Diga: un diácono es uno que sirve a las necesidades de la iglesia y de la comunidad desinteresadamente. ¿Qué significa la palabra diáconos? Uno que sirve las mesas. ¿Qué significa la palabra grande y primero que aparecía en los versos que acabamos de leer, en los versos previos? ¿Se acuerda que le dije?
Mega y protos. La palabra grande es el griego mega, que significa mucho. Diga mucho. ¿Qué más significa mega? Diga grandeza. Mega también significa, diga, enorme. Mega significa, diga, abundantemente. Letra B. La palabra primero es el griego protos, que significa primero en tiempo, lugar, orden e importancia. Primero significa primero en tiempo, lugar, orden e importancia. Eso significa protos. La pregunta es, le habla a los líderes de Casa de Paz y a los que sueñan algún día que Dios los use con una casa de paz. ¿Cuántos quieren tener una mega casa de paz? ¿Cuántos quieren tener un mega ministerio? ¿Cuántos quieren tener una mega unción? ¿Quién anhela un mega liderazgo? Todo el que quiera ser un mega en el reino de Dios tiene que ser un diácono, uno que siempre esté disponible para servir en la iglesia en todo lo que se necesite, limpiando baños, ordenando sillas, trapeando piso, sirviendo en el sonido, en la iluminación, en las cámaras, en la radio, en el área de ujier, pero también orando en la madrugada, ayunando con la iglesia, evangelizando en las calles y consolidando con su líder. Ahí no salen los amenes, ¿o sí? Denle un aplauso al Señor fuerte. Todo el que quiera ser grande en el reino tiene que comenzar sirviendo. Adán escogió liderazgo sin servicio. El hombre carnal prefiere ser servido y no quiere servir a nadie. Todo el que quiera ser un protos, un líder sobrenatural en el reino de Dios, deberá primero ser un doulos, un esclavo voluntario de la gente, un esclavo por amor, un siervo fiel, uno que jamás piensa en sí mismo, sino que su mente, su corazón, su tiempo, sus prioridades, sus talentos, sus dones están en servir siempre a Dios y a la gente, nunca en servirse a sí mismo. Dios no nos va a confiar almas. Dios jamás nos va a confiar ministerio, autoridad, unción, sin primero haber servido en el área física y material. No hay atajos. No hay crecimiento espiritual sin servicio. No hay crecimiento ministerial sin servicio. No hay madurez espiritual sin servicio. Si no estás sirviendo a Dios, estás sirviendo a Faraón. Si no eres esclavo de Dios, eres esclavo del sistema faraónico, esclavo del trabajo. Trabajas y trabajas y no ves el fruto de tu esfuerzo. El espíritu de Faraón, el propósito que tiene es distraer al creyente para que no sirva a Dios y jamás pueda cumplir con el propósito de Dios aquí en la tierra. Número 4, el don de servicio. Número 1, estuvimos viendo el sistema faraónico. Número 2, estuvimos viendo el culto al ego. Número 3, estuvimos viendo el ejemplo de Jesús. Amén. Y número 4, el don de servicio. Diga el don de servicio. Levante su manito, diga: Espíritu Santo, yo anhelo que tú derrames sobre mí el don de servicio. Romanos 12:6 habla de 7 dones. No son los dones del Espíritu Santo. Dice
De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, si alguien tiene el don de profecía, ¿qué dice? Úsese conforme a la medida de la fe. O sí, de servicio en servir. Diga el don de servicio. ¿Qué es el don de servicio? El don de servicio es una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para ver las necesidades de otros y hacer todo lo posible por suplirlas. No es un don natural, es una habilidad sobrenatural que da el Espíritu Santo para ver las necesidades de la gente y hacer todo lo posible por suplirlas. El mayor gozo de los doulos es suplir las necesidades de la gente. La mayor alegría de un doulos es ver la necesidad de una persona y poder suplirla. Con frecuencia vemos que los dones más procurados son el de milagros, ¿sí o no? El de sanidad, el de lenguas, el de profecía, ¿sí o no? Con frecuencia vemos que los dones más procurados son el don de palabra de ciencia, ignorando que el más importante de todos es el don de servicio. Necesitamos un mega ministerio en nuestra ciudad. Necesitamos megas líderes, megas pastores en este lugar, megas mentores, porque hay miles que se pierden sin Dios, pero jamás llegaremos a lo abundante, jamás llegaremos a lo grande si no aprendemos a servir, si no recibimos de parte de Dios, si no procuramos con nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. No el don de profecía, no el don de palabra de ciencia, no el don de milagros primero, sino el don de servicio. Ese era el principal don que tenía nuestro amado Jesús. El don de servicio es el que te llevará a una mega unción, a una mega autoridad, a una mega casa de paz, a una mega red, a tener una mega iglesia que impacte la ciudad en todas las áreas: familiar, política, empresarial, arte y entretenimiento, educación y comunicaciones. ¿Cuáles son las evidencias del don de servicio? ¿Cómo podemos darnos cuenta cuáles son las señales de que alguien tiene el don de servicio? ¿Cómo nos podemos examinar para ver si tenemos el don de servicio? Eso necesito que me lo puedas colocar, Sayán. ¿Cuáles son las evidencias del don de servicio? Le gusta hacer las cosas detrás de las cortinas. ¿Qué significa el dicho detrás de las cortinas? Que no lo vean. Ser anónimo. No grabarse con su celular sirviendo en la iglesia y con su escobilla. Le gusta hacer las cosas detrás de las cortinas. Otra evidencia: no les gusta ser mencionados en público. No lo hacen para que los mencionen. Otra evidencia: ¿se ve allí algo? Tienen dificultad para decir no. Como resultado de tantos compromisos que hacen, a veces pierden el enfoque de las prioridades. Disfrutan la hospitalidad, se gozan hospedando personas en sus hogares. Otra evidencia del don de servicio, de hermanos que puedan tener, o si tú tienes el don,
Cuando alguien está de visita en su casa, lo atienden, le sirven con gran alegría, manifiestan su amor con hechos más que con palabras. Son detallistas, son ordenados y perfeccionistas, odian la desorganización y la suciedad. Tienen la tendencia de sentirse no calificados para posiciones de liderazgo. Llegan a estar tan ocupados ayudando a otros que descuidan su hogar. Los doulos se olvidan de sí mismos, aún de su propia familia, con tal de ayudar a otros. Los doulos se resisten con las personas, los doulos se resienten con las personas que no están dispuestos a servir. Los doulos son persistentes en ofrecer ayuda, aún cuando no es requerida. El don de servicio. ¿Cuáles son las correcciones para aquellos que tienen el don de servicio? ¿Qué tenemos que corregir en ellos? Tienes que recordar que tu servicio siempre es para Dios y no para los hombres. Diga, debo recordar que mi servicio siempre es para Dios y no para los hombres. ¿Por qué tienes que recordar eso? Porque hay gente que no te va a agradecer. Porque hay gente que te va a pagar mal. Porque hay gente a la cual tú has servido y vas a servir que no se va a acordar de tu cumpleaños. Pero nosotros lo hacemos desinteresadamente. Nosotros no buscamos recibir nada a cambio. Nosotros lo hacemos para Dios y no para los hombres. Amén. Nosotros lo hacemos para Dios y no para los hombres. Por eso significa que no necesitamos que nos aplaudan desde acá arriba. No necesitamos que nos pasen en la pantalla: el hermano tanto hizo tanto o dio tanto. Porque lo hacemos para Dios y no para los hombres. ¿Cuáles son las correcciones para aquellos que tienen el don de servicio? Para aquellos que son doulos. Cuando sirves en la iglesia o a alguien, debes hacerlo siempre como para el Señor. Cuando sirves en la iglesia o cuando sirves a alguien, tienes que hacerlo siempre como para el Señor. ¿Y cómo se hacen las cosas para el Señor? O así nomás, como quede pintado nomás. No importa si otra pintura que es opaco y brillante, no importa. Le mandamos así nomás. Así se hacen las cosas para Dios. ¿Cómo se hacen las cosas para Dios? Si vamos a danzar, ¿cómo tiene que ser? Si vamos a estar detrás de una cámara, ¿cómo lo tenemos que hacer? Si vamos a estar en el área de Ujier, ¿cómo tenemos que hacerlo? Si vamos a cantar, si vamos a tocar, si vamos a limpiar el piso, si vamos a trapear el baño, ¿cómo tenemos que hacerlo? Si vamos a hacer una casa de paz y tenemos que predicar, ¿cómo tenemos que predicar? Preparando el mensaje 3 horas antes y mandarle así nomás: ya esto que prediqué 2 meses atrás, y que ahí nomás, porque no tengo tiempo, porque estoy estudiando, estoy trabajando, tengo que atender al chico y un montón de cosas más. Todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo como para el Señor. Y las cosas para el Señor se hacen con excelencia. Si vamos a servir a la gente este día jueves, ¿cómo tiene que ser lo que se le va a dar a la gente? Con excelencia. Todo tiene que ser con excelencia. Por eso los que tienen el don de servicio son detallistas y son perfeccionistas. Los que tienen el don no lo hacen así como venga nomás. Si estoy en la iluminación, mi trabajo para Dios tiene que ser lo mejor que yo puedo hacer. Número 5, el lavamiento de pies. Juan 13:3.
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, porque ¿qué iban a tomar? La Santa Cena, iban a celebrar la Pascua. Se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿qué les preguntó? ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, ¿qué cosa? He lavado vuestros pies. Dígalo fuerte, levante su mano. Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué significa el lavado de pies? Letra A. Lavar los pies hace 2000 años era una función asignada a los esclavos. Estos se paraban en la puerta, como allí está el ujier parado en la puerta de la entrada de la casa, les lavaban los pies a los visitantes y se los secaban con toallas. ¿Qué significa el lavado de pies? Letra B. El lavado de pies es un acto simbólico que a partir de ese momento entregaremos nuestra vida para servir a Dios, sirviendo a la gente. ¿Qué significa el lavado de pies? Hace 2000 años era la función de un esclavo. Los esclavos lavaban los pies. ¿Qué significa para nosotros hoy al lavar los pies a nuestros hermanos? Es un compromiso, un pacto con Dios de servirlo a Él. ¿Y por qué no decirlo? Es una renovación de pacto. El pacto que hicimos hace 5, 6, 8 años, 9 años, 10 años, de servir a Dios, de servir a la gente. ¿Y por qué no decirlo? El pacto que han hecho líderes de Casa de Paz hace 10 años, cuando le dijiste: heme aquí al Señor para servirlo, sirviendo a la gente. ¿Cuántos dicen amén? En el reino de Dios, la grandeza está en servir. El ser humano, desde nuestro nacimiento, traemos una concupiscencia egoísta. Solo nos interesa lo nuestro. Vivimos para nosotros. En el sistema faraónico, la grandeza está en acumular bienes y riquezas. En el sistema faraónico, la grandeza está en acumular bienes, fama, fortuna, en satisfacer mis deseos personales y de mi familia. Pero entre nosotros, dijo Jesús, eso no debe ser así. Levante su mano y diga conmigo: la verdadera grandeza está en servir. Diga: la grandeza en el reino de Dios está en servir a otros. Se supone que al nacer de nuevo recibimos la naturaleza de Jesús. Se supone. Y ya no buscamos lo nuestro, sino el bienestar de otros. Pero todos sabemos que no es así.
Poco nos importan las necesidades de la iglesia, de mi casa de paz, de mi red, de mi líder, de mi mentor, de mi pastor. No me interesa involucrarme en la visión de la iglesia. No me interesa ayunar, no me interesa orar. Lo que tú tienes que entender es que todo lo que hacemos aquí en esta iglesia es para que la gente conozca a Jesús, sean salvos de una eternidad en el infierno, sean sanos de las heridas del pasado, sean libres de ataduras demoníacas. Todo lo que hacemos en la iglesia no tiene que ver conmigo, es amor a Dios y amor a las almas expresado en servicio. Azota a tu hermano que está al lado, dile: despiértate, por favor. Levante su mano y diga conmigo: Dios me sacó de la esclavitud de Satanás para hacerme su esclavo por amor. Cuando Jesús le lavaba los pies a sus discípulos, Jesús les estaba diciendo: ustedes no van a buscar señorío, ustedes no van a buscar fama, ni posición, ni liderazgo. Ustedes buscarán ser mayor que sus hermanos. Ustedes buscarán ser esclavos de sus hermanos, sirviéndolos. ¿De qué manera yo puedo demostrar ser mayor? ¿De qué manera yo puedo demostrar grandeza? Sirviendo a mis hermanos. Si Jesús estuviera aquí, Él volvería a lavarnos los pies a todos los que estamos aquí. Resulta que Dios está dentro de nosotros. Por eso cuando nosotros lavamos los pies estamos haciendo un acto profético. No es tu hermano lavándote tus pies, es Dios usando el cuerpo de mi hermano, Dios usando mi cuerpo para revelarnos su corazón. 6. ¿Por qué debemos servir a Dios y al pueblo? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué tienes que servir a Dios? ¿Por qué tienes que servir al pueblo de Dios? ¿Por qué tienes que servir a la gente? ¿Cuáles son las razones? Letra A: por agradecimiento. Marcos 1:30. Diga: la suegra. ¿Dónde está mi suegra? Marcos 1:30 y 31. ¿Cuántos aman a su suegra? Eso. ¿Por qué se ríe tanto, hermana Mirna? ¿No lo cree mucho? ¿No? No, dice que no. ¿Cuántos aman a su suegra? Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. ¿Por qué servimos a Dios? Por agradecimiento. ¿Por qué servimos a Dios y a la iglesia? Por agradecimiento. Después que la suegra de Pedro fue sana, ella comenzó a servir inmediatamente. Levante su mano y diga conmigo, más fuerte, diga: el servicio es la respuesta a todo lo que Dios ha hecho por mí. Si Dios ha hecho algo por ti, la respuesta correcta tuya sería estar disponible cada vez que Él disponga de tu tiempo. ¿Para qué Dios me sanó la depresión? ¿Cuál es la razón por la cual Dios me liberó de la adicción a las drogas? ¿Por qué Dios me sanó del rechazo? ¿Cuál es la razón por la que Dios me liberó del rencor, del odio, de la falta de perdón que tenía en mi corazón? Para que le sirva. Diga: para que le sirva. Diga: para que le sirva.
La medida de agradecimiento en nuestro corazón determina el nivel de servicio a Dios. La medida de agradecimiento a Dios en mi corazón va a determinar la medida de servicio a Dios. El que sirve poco, poco agradecido. El que sirve mucho, muy agradecido. Letra B. ¿Por qué servimos a Dios y a su pueblo? Diga: por amor. Deuteronomio 15:12. Servimos a Dios por agradecimiento. Y letra B, servimos a Dios por amor. Deuteronomio 15:12 al 17. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Esta es la ley mosaica, levítica de los esclavos. Amén. ¿Qué dijo Dios a su pueblo? ¿Cómo se tenía que llevar el tema de los esclavos? Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido, ¿cuántos años? 6 años. ¿Cuántos años? 6 años. ¿Qué va a pasar al séptimo año? Le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto yo te mando esto hoy. Verso 16. Leamos todos juntos. Amén. Los que están por allá, los que están allá al fondo. Verso 16. Si él te dijere, el esclavo, a su amo: no te dejaré, porque te ama a ti y a su casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Escúcheme. La Biblia enseña que cuando un hebreo contraía una deuda con otro hebreo y le era imposible pagarla, debía servir como esclavo durante 6 años. Solamente tenía un lugar para dormir y solamente le daban la comida necesaria, porque era un esclavo por deuda. Pero cuando terminaban los 6 años, era puesto en libertad con abundancia de bienes para comenzar una nueva vida. Ahora, si el esclavo y el amo cruzaban la línea de una relación laboral a una relación de amor, el esclavo tenía la opción de renunciar voluntariamente a su libertad. El esclavo le decía: no te dejaré porque te amo tu casa, prefiero perder mi vida y estar cerca de ti que vivir mi vida sin ti. Cuando esto sucedía, el amo de la casa llamaba a todos los que vivían allí. Hacía una ceremonia frente a la puerta, donde tomaba la oreja del esclavo y la horadaba con un puñal. La sangre sellaba el pacto. En ese momento, el amo de la casa alzaba la voz y decía: desde ahora él ya no es un esclavo por deuda, sino un esclavo por amor. ¿Cuántos sirven a Dios por amor? Servimos a Dios por amor. No buscamos dinero, no buscamos fama, no buscamos liderazgo, no buscamos posición, no buscamos reconocimiento de la gente. Escúcheme bien, líderes. No buscamos agradecimiento de la gente. No buscamos honra de la gente. Lo hacemos por amor, sin esperar recibir nada.
Servimos a Dios porque lo amamos. Levante su mano y diga: yo sirvo a Dios porque lo amo. Dile a tu hermano que está al lado, dile: a mí nadie me obliga a hacer lo que hago. Dile: ando cansado y agotado porque quiero. Dile al que está atrás tuyo, dile: yo podría pedir mi libertad en 5 minutos más, irme de acá y no hacer nada más de lo que hago, pero si estoy aquí lo hago por amor. Servimos a Dios porque lo amamos, no buscando bendición. Escúchame bien, iglesia. Servimos a Dios no buscando su bendición. No buscamos algo de Él, que me dé una casa, que me dé un auto, que me dé una familia. Los solteros, que me dé una novia, una polola, porque quiero dar un beso, porque ya no soporto más, porque me estoy quemando, tengo 20, 21 y estoy ardiendo en llamas, necesito una esposa y por eso sirvo a Dios. Servimos a Dios de manera desinteresada, no para que me dé una novia, ni un esposo, ni una esposa. Levante su mano y diga conmigo: Señor Jesús. Más fuerte, levante su mano y diga conmigo: Señor Jesús, me des o no me des, por siempre te voy a servir. Me bendigas o no, por siempre te voy a servir. Dígale: Señor Jesús, soy tu esclavo por amor. Póngase de pie, denle un aplauso a Jesús.